sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Wow, qué bendición. ¿Están contentos, amados? ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Cristo como su Salvador? Ese es el paso más importante de tu vida. El resto es ganancia. Sea que seas un empresario, sea que seas un deportista, sea que seas un hombre muy próspero, sea que seas un hombre muy sano, te cases bien, el resto es ganancia. Pero lamentablemente hay hermanos en la fe que hacen la oración de fe. Pero pasan los años y no crecen. Viven estancados espiritualmente. Aunque pasan los años, son como un bonsái que lleva 100 años y es así de enano. No crecen. Creen en Cristo y ya. Se congregan cuando pueden y ya. Oran cuando tienen un problema muy grande y ya. Pero no pasan de ahí. ¿Y cuál es el problema, mi hermano? Que no solamente es importante creerle a Dios, creer en Dios, sino que es importante entender que cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, tú tienes que estar fortalecido en tu fe para creerle a Dios. ¿Aló? Entonces hay gente muy linda que viene y hace su oración de fe y todo. Pero cuando viene el zambapalo, ay, ¿y ahora qué hago? Y sienten que el mundo se les está cayendo encima. Y es porque creen en Dios, pero a la hora de la prueba no le creen a Dios. Y Dios quiere que tú tengas una fe gorda, grande, fuerte, fortalecida para cuando lleguen esas crisis, lleguen esas pruebas, para cuando el enemigo te quiera zarandear, tú tengas fe para tirarte, postrarte en el piso y decir: el Señor está conmigo, me cubro con la sangre preciosa de Cristo, y Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, porque soy más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando somos cristianos simplemente religiosos? Pues cuando empiezan los problemas, empieza la prueba, tu corazón se llena de incredulidad. Por favor, ponga atención. Por eso hay mucha gente que cree en Dios pero se quita la vida. Por eso hay mucha gente que cree en Dios pero viven con depresión. Por eso hay mucha gente que cree en Dios pero no prosperan, porque su corazón se ha llenado de incredulidad. Hebreos 3:12 dice: hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tengan un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Todos los que profesamos ser creyentes, todos los que profesamos ser creyentes, debemos estar constantemente en guardia. No, alguien no me está escuchando en esta mañana. Yo los veo sordos, pero escúchenme. Hoy abra sus oídos espirituales, porque lo que Dios tiene hoy es una medicina con todo, en el nombre de Jesús. Tenemos que mantener en guardia contra un corazón malo y lleno de incredulidad, porque la incredulidad te llena de duda, y la duda poco a poco te va apartando del Dios viviente. Y cuando tú te apartas del Dios viviente, no hay nada que hacer. Escúcheme, y esto es una amenaza constante. ¿Se dan cuenta que pasamos por el COVID y todo cambió? Porque mucha gente aún que cree en Dios empezaron a dudar y su corazón se llenó de incredulidad. Y entonces dicen: pero ¿y dónde está Dios? ¿Y qué ha pasado? ¿O por qué tal hermano mío falleció? ¿O un familiar mío falleció? Primera de Corintios 16:13 dice:
estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Por favor, alguien que tenga oídos, escuche esto. Estén alerta. En otras palabras, debemos permanecer firmes en lo que hemos creído. Debemos permanecer firmes en lo que hemos creído. Pero tristemente muchos se alejan de Dios porque no comprenden que para confiar en Dios, para estar fortalecido en Dios, para tener una fe gigante, fuerte y genuina, porque hay gente que tiene una fe postiza, pero una fe genuina, necesitas entender que tienes que ir creciendo como Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham había fe, él obedeció, pero cuando Abraham pasaron los años, ya tenía una fe grande, gigante, poderosa, hasta el punto que fue considerado el padre de la fe. Y no solamente era el padre de la fe, no solamente era siervo de Dios, no solamente era un creyente, sino que llegó a ser amigo de Dios. Y Cristo dijo: yo no los llamo siervo, porque ahora son mis amigos. Cuando tú eres una persona que pones tu confianza en Dios, lo buscas, tú mantienes fortalecido, porque sabes que tu buen amigo nunca te abandonará. Entonces en Lucas 17:5 los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Mira, no le estaban pidiendo aumenta mi finanza, aumenta mi salud, aumenta nuestra fe. Porque, amados hermanos, hay momentos en que las finanzas no pueden hacer nada por tu vida. Hay momentos en que puedes estar muy sano, pero tienes ciertas crisis y nada de esas cosas te pueden ayudar. Pero cuando tú tienes fe, para el que cree, alguien puede decirlo duro, para el que cree. Entonces, un creyente sin fe, hermano, es como ver un mar sin agua. ¿Usted se imagina el mar sin agua? ¡Qué horror! Un cielo sin nubes, sin sol, sin luna, sin estrella. Un cristiano con fe no es nada. Sin fe, perdón. Un cristiano sin fe para Dios no es nada. Nada, porque Dios no tiene lástima de ninguna persona. Él camina por fe. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene, no dice debe, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, alguien abra sus oídos. Dios trabaja en nuestra vida a través de la fe. Alguien no me está oyendo. Dios trabaja en nuestra vida a través de la fe, no a través de que, ay, Dios mío, ay, estoy tan triste, ay, maldita mi vida, yo por qué soy tan salado. No, usted puede quejarse todos los días, puede llorar todos los días, puede maldecir todas las días, puede hacer todo lo que quiera, pero Dios solamente trabaja por medio de la fe, no por medio de la duda, por medio de la queja, por medio de la desconfianza. Entonces, si usted está aquí triste, si está pensando en algo malo, Dios le dice: vaya cambiando sus pensamientos, porque lo que viene hoy es un río de la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor desea que un cristiano se pase la vida creyendo que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que prospera, que Él es un Dios que bendice, que aunque esté pasando por cualquier valle, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, vivir dudando es permitirle a Satanás que eche basura en tu mente. Cuando usted empieza, ay, ¿qué irá a pasar? Ay, pobrecito de mí. Ay, mis
echaron del trabajo. Ay, ¿qué voy a comer mañana? Les estás echando basura a tu mente. Pero el que cree dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, los que viven dudando, la introducción va a ser un poquito larga. Los que viven dudando a toda hora no agradan a Dios. Jeremías 17:7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Alguien tiene la esperanza puesta en Dios en esta mañana? Pero mira que nosotros no somos así. Por lo general creemos en Dios, pero ponemos la esperanza en mi trabajo, en el amigo que me puede ayudar. Y eso está mal. Porque mi esperanza, mi fe, debe estar puesta siempre en Dios. Por eso Jeremías 17 dice: pero benditos. Este texto dice bendito, que significa bendecido con abundancia, bienaventurado, dichoso, feliz. Esto significa que la fuente de la felicidad es la confianza en Dios. Y no solo eso, sino que Dios sea nuestra confianza. Tremenda diferencia. No importa por la que estés atravesando, mi confianza está puesta en Dios. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Mira que no dice dichoso el hombre que duda de Él. No, que confía en Él. Y cuando dice prueban y vean, no quiere decir que verifiquen las credenciales de Dios. Más bien es una cálida invitación a que lo pruebes. ¿Por qué? Porque cuando alguien no conoce a Dios, lo que está haciendo es probándolo, gustando. Por eso, entre más lo conoces, más te enamoras de Dios. ¿Hay alguien que esté enamorado de Dios en esta mañana? ¿Hay alguien que pueda decir: wow, esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida? ¿Aló? Entonces, si alguien duda y quiere ver por qué adoramos y amamos a Dios, les quiero presentar sus credenciales. ¿Cuántos quieren conocer las credenciales de Dios? Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. En otras palabras, Dios me está diciendo: yo soy el que he gobernado en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cuántos tienen ese Dios? Pero hay muchos que tienen el Dios simplemente de ritos, el Dios de la tradición. Y con todo respeto, el Dios de la tradición y el Dios del rito no ha hecho nada por las personas. Yo conozco gente muy espiritual, llena de ritos, pero siguen metidos en las trampas, siguen metidos en los vicios, siguen siendo esclavos del pecado. Pero el Dios Todopoderoso me está diciendo que Él es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, cuando dudemos de Dios, cuando dudamos de Dios, manifestamos desconfianza. Desconfianza de este Dios que es todopoderoso. Desconfianza de este Dios
que es nuestra única salvación. Desconfianza de este Dios que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Desconfianza de este Dios que es el único que nos puede dar vida eterna. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes ser un cristiano simplemente de que dices creo en Dios y ya. Tú tienes que meterte en el río del Espíritu y conocer al Dios que tú sirves, al Dios que tú adoras, al Dios que tú amas, para cuando lleguen los problemas, porque así lo dijeron ahorita, en el mundo tendréis aflicción, tú puedas estar firme, hermano, fuerte en la fe y no dudar, porque el que duda es como las aguas, como la ola del mar que hoy está arriba y hoy está abajo. Tiene una mente completamente dividida. Y Dios no camina con esa clase de personas. A Dios le irrita a las personas que dudan. A Dios le irrita a esas personas tibias. No caminan con Dios. Y si no se arrepienten, no verán la gloria de Dios. Número 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Alguien tiene algún milagro que ha recibido de Dios? A ver, el que no levante la mano creo que está en el lugar equivocado. Pues el solo hecho que tú estés vivo ya es un milagro. El solo hecho de que hayas podido pasar por este tiempo de COVID y estés aquí ya es un milagro. Pero Dios le está hablando a Moisés, le está hablando a ese pueblo que escogió, le está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mi amado, cuando le creemos a Dios, la promesa de bienaventuranza se activa en nuestra vida. Pero de la misma manera, cuando dudamos de Dios, se activa en nuestra vida la desventura, la desgracia, el dolor, la ruina, el sinsabor, la tensión, la queja y lo más horrible que le pueda suceder a un hombre, la condenación. Por eso la Biblia dice que sin fe no te vistas que no vas. Es imposible que agrades a Dios. Y hoy esta es la introducción larga que tengo para un tema que oro para que tu corazón sea ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por los milagros que has hecho en nuestras vidas, por la salvación, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por la sabiduría que nos das por medio de las Escrituras. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayude, Señor, a que nos dispongamos a crecer buscando agradarte, Señor, y estar fortalecidos en la fe. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a salir muchas veces de ese corazón incrédulo, ese corazón lleno de dudas, ese corazón que todos los días se llena de miedo, porque nos olvidamos que tenemos un Padre bueno que cuida de nosotros. Así que hoy he titulado la enseñanza: ¿por qué dudas? Oh, Dios empezó a hablar en este momento. ¿Por qué dudas? Dios te empieza a decir en este momento: ¿por qué dudas todos los días? Si todos los días ves mi mano en tu vida. ¿Por qué dudas de que yo la obra que comencé en ti la voy a perfeccionar? ¿Por qué dudas de todas las cosas que tengo
preparadas para ti. Señor Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que ministre en nuestro corazón. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Estamos preparados? Yo sé que en esta iglesia nunca nadie en duda, pero por si las moscas, ¿cierto? No cae mal por si las moscas. Cojamos un texto muy conocido que todos podemos manejar y entender. Y ese tiene que ver con cuando Jesús le dice a sus discípulos que los espera del otro lado y los manda en una barca. Mateo 14, 25 al 31 dice: a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y si ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Wow. Dios le preguntó a Pedro: ¿por qué dudaste de mí? Y Dios, por medio de la palabra, nos habla y nos pregunta, número 1, ¿por qué dudas que yo puedo hacer lo que es difícil para ti? ¿Por qué dudas? En esta historia podemos observar cómo Pedro puso a prueba el poder de Dios. Si eres tú, di que camine por las aguas. Y Dios pone a prueba la fe de Pedro. Si tú crees y no dudas, ven. Wow, tremendo. Muchos de nosotros queremos probar el poder de Dios a toda hora. Y Dios nos dice: pero ¿y dónde está tu fe? Uy, queremos unos milagros asombrosos, tirados en la cama viendo al chavo. Y Dios nos dice: probemos tu fe. Wow. Y esto es increíble, porque las escrituras me enseñan que Pedro tenía una medida de fe. Usted se imagina, pues yo no sé cómo sería ese escenario, pero una tormenta, olas, brisas, y que tú ves a Dios, a Jesús, caminando sobre las aguas, pero también ves esas olas. Era de noche, estás en una barca, hay brisa, Jesús se está moviendo, y que tú te montes así y te tires. Se necesita mucha fe. ¿Alguien cree eso? Oiga, eso se lee fácil, pero hágalo. Ven y camina. Nadie ha caminado por las aguas sino Jesús. Tremenda fe. Tremenda fe. Es increíble cómo Pedro creyó la palabra del Señor y salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Aunque en realidad, espiritualmente hablando, Pedro no estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba caminando sostenido por su fe en la palabra del Señor. ¿Ya aquí? Pero después que está caminando y está viendo su milagro, de un momento vuelve en sí a lo natural y quita los ojos de Jesús
y los pone en el arroz con mango, en el problema, en la sola, en la tormenta, y chucum, pum, se hunde. Ay, amado, su fe le falló. Viste que hay días donde tu fe está, wow, tremenda fe la que tengo, ahora sí. Pero llega el arroz con mango, llega el problema, llega el sacudón, llega el enemigo ay, tu fe te falla. Te falla. Pero bendito sea por la misericordia de Dios que lo tomó de la mano y lo sacó. Entonces, probablemente nosotros no caminemos sobre las aguas, pero sí estamos caminando por situaciones desafiantes. En todo este tiempo, nosotros no hemos caminado por encima de las aguas, y lo más seguro es que nunca lo hagamos. Pero sí hemos caminado debido a la fe que Dios nos ha dado por olas desafiantes, por tiempos de violencia, por tiempos de escasez, por tiempos de enfermedad, por tiempos de incertidumbres, por tiempos de dolor, por tiempos de pérdidas. Pero nuestra fe nos ha ayudado, nos ha mantenido. Y gracias a esa fe no nos hemos hundido. Gracias a esa fe no nos hemos desesperado. Y gracias a esa fe no nos hemos vuelto impacientes. Porque ese es el poder del hombre que confía en Dios. El hombre que confía en Dios sabe que los mejores tiempos de su vida siempre estarán por venir. ¿Alguien lo cree? Entonces, si sucede algo igual que Pedro, el Señor nos va a hacer a nosotros las mismas preguntas que a Pedro. ¿Por qué dudaste? Antes de que yo siga en este tema, yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí, o a muchos, que a pesar que han venido caminando por situaciones desafiantes, están dudando. Y cada vez que dudes y leas las Escrituras, Dios te va a decir, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando? Si en nuestro corazón hay dudas, el Señor hoy nos hará algunas preguntas para hacernos reaccionar. Dios quiere que en esta mañana reaccionemos para que volvamos a poner nuestros ojos en Él y no en las circunstancias. Entonces, la primera pregunta para los que dudan, para aquellos que creen que sus dificultades no tienen solución, quiero decirles que según el diccionario, algo difícil es algo que existe de poca probabilidad de que ocurra. Yo no sé si tú estás pensando que es difícil de que salgas tal vez de un problema económico. No sé si hoy estás diciendo, es difícil que mis hijos vuelvan al camino. Tal vez estás diciendo hoy, es difícil, estás dudando de que mi economía se vuelva a levantar. Tal vez estás diciendo hoy, es difícil que mi fe se vuelva a poner robusta. Tal vez hoy estás diciendo, es difícil que mi salud se mejore. Y dudas. Y cada vez que dudes, te hundes más. Cada vez que el enfermo diga, ay, pobre de mí, estoy llevado, se hunde más. Porque aunque tú estés enfermo, Dios desea que tú pongas tu confianza en Él. Que aunque tú en este momento estés pasando por una situación difícil, tú puedas decir, mi Hacedor vive. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios cuida de ti. Mi Dios me protege. Mi Dios es bueno. Entonces, mientras atravesamos el valle de la duda, es aquí
donde Dios nos habla por medio de su palabra y te dice: ¿por qué dudas que yo puedo hacer lo que es difícil para ti? Jeremías 32:27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, yo no sé si alguien tiene muchos problemas, muchas dificultades. Esto es sencillo, pero profundo. ¿Habrá algo difícil para mí? Nos pregunta Dios en esta mañana. La versión nueva versión internacional dice: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Alguien necesita un milagro en esta mañana? Pues para eso necesitas tu fe. Escucha, tú no vas a recibir un milagro así porque así. Dios va a hacer lo suyo y tú tienes que hacer lo tuyo. Mientras estemos dudando, maldita sea mi vida, y ay, qué dolor, y ay, Dios dirá: ¿pero por qué no crees en mí? No te estoy diciendo que será que hay algo difícil para mí. ¿Será que yo no puedo traer paz a tu hogar? ¿Será que Dios no te puede prosperar en Colombia? No, nosotros no. Si no me dan una visa para Estados Unidos, me quiebro en este país. ¿Acaso Dios no es el Señor de Colombia? Si Dios me va a prosperar, me puede prosperar en mi país, me puede prosperar en Estados Unidos, me puede prosperar en Alaska vendiendo paletas, porque nada es imposible para Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que lo pueda creer? ¿Hay alguien en esta mañana que puede ministrarse a sí mismo y decir: no, nada es imposible? Yo, porque estoy dejando que el enemigo me eche tanta basura en esta mente, diciéndome que este es el fin, que me voy a quebrar. Si es cierto, estoy pasando por un problema difícil. Tal vez Dios tiene un propósito con esto. Me está enseñando, me está exhortando, lo que sea, pero yo en Él confiaré. Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces hay cosas que tú y yo no podemos hacer, pero Dios sí. Entonces, tal vez hoy necesitas un milagro de Dios y quieres ver su poder, pero vuelvo y te digo: Dios quiere ver tu fe. ¿Cuántos quieren fe? Si no estás estudiando las Escrituras, grave. Este es el mes de la Biblia. Si usted no lee la palabra ni a palo, usted está seco. No, pastor, pero yo escucho las predicaciones de no sé quién. No, eso nunca será igual. Es bueno escuchar la prédica, es bueno congregarse, es un deber congregarse, pero es importante que tú entiendas que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por estudiar la palabra de Dios. La fe viene por tener una comunión con Dios. La fe viene por vivir en oración. Ahora, ¿cómo tú piensas ver un milagro si no tienes una necesidad? ¿Cómo tú quieres dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida si tú no tienes fe? Para que tú veas un milagro, Dios se va a glorificar con una necesidad. Y ahí es donde tú tienes que mantener firme en la fe, para que tú puedas animar y consolar a otros, y otros puedan creer que para Él no hay nada imposible. Pero tristemente muchas veces queremos evangelizar a la gente. Ay, hermano, llevado por aquí, llevado por allá, me duele hasta la niña del ojo. Ay, hermano,
Esta pestaña que tengo aquí, la séptima de este lado. No, hermano, eso está que se me cae. ¿Qué tal si cambia esa manera de pensar? Porque Dios te va a decir: hey, ¿por qué dudas de mí? Hey, ¿por qué no me crees? El pueblo le falta alabanza y adoración en su corazón, porque el enemigo ha puesto un dardo de la incredulidad, de la duda. Y eso ha hecho que estés viviendo una vida que no sea bienaventurada. Porque aún se puede pasar por las pruebas y seguir diciendo: en el nombre de Jesucristo, soy un hombre feliz, soy un hombre gozoso, soy un hombre dichoso. Puede llegar aún a decir: Jehová quitó, Jehová dio, pero estoy en sus manos, y en sus manos nada me faltará. Dios, por medio de la palabra, nos habla y nos pregunta, número 2, ¿por qué dudas de las promesas de Dios? ¿Cuántos saben que tienen promesas en la Biblia? Cuando las lees, eso es promesa tras promesa, promesa tras promesa. De hecho, ningún cristiano que realmente ame a Dios puede decir que uno, por muy abatido que se sienta, cuando lee las Escrituras, wow, algo sobrenatural acontece en tu vida. Pasas de la tristeza al gozo, de la desesperanza a una esperanza. Muchos cristianos nos aferramos a las promesas del Señor. ¿Cuántos están aferrados a las promesas del Señor? Chévere. Esas promesas se han convertido en nuestra ancla. Pero cuando vienen las tormentas, ahí comienzan las dificultades. Números capítulo 11, versículo 22. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Wow. Moisés tiene una conversación con el Señor donde le está diciendo que eso es imposible, donde le está diciendo por lógica que no hay manera como alimentar 600,000 soldados en un desierto. ¿Cuántos creen que en la lógica él tiene razón? Tú muchas veces y yo muchas veces, en nuestra lógica hay razón, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay personas que si no ven un pesito tras otro pesito y la cantidad exacta, les entra el berigüel. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y se les olvida que nuestro proveedor es Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh. Se nos olvida que Él es el dueño del oro y de la plata, que es el mismo que te ha sostenido desde el día que tú naciste. El mismo Dios. Hello. Entonces aquí está hablando Moisés. ¿Pero cómo así? Entonces Dios, el Señor, le dijo a Moisés en el versículo 23: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo la palabra del Señor. Wow, esto me impacta. ¿Cómo estaba Moisés? Estaba en un problema en el momento que tenía lógica. ¿De dónde voy a sacar esa provisión? Y Dios me está diciendo que alimente aquí todo el mundo. Pero apenas Dios le dio la promesa, él cambió. Es más, cambió y se fue a comunicárselo al pueblo. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice: sí, sé que estás pasando económicamente por un problema complejo, pero escucha,
mi brazo, te dice Dios, no se ha cortado. Yo no veo a un Moisés que después que Dios le habla, dice, sí, pero que son 600,000, pero ¿y de dónde? No. Todavía no había visto los peces, no había visto la carne, no había visto el milagro, pero él lo declaró porque Dios lo había prometido. Josué 21, versículo 45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había dicho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Génesis 18, versículo 12-15. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo tan viejo? Esta es la promesa que Dios le da, que van a tener un hijo. O sea, en otras palabras, esta es la promesa que Dios le está dando a toda persona que se sienta estéril en su vida espiritual, en su vida material. Alguien que digan esta mañana, es que yo siento que no he hecho nada en la vida. Recibe esta palabra para ti. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Versículo 15. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor replicó, sí te reíste. Hay gente que se ríe de las promesas de Dios. Ayer estaba hablando con mi hermanito Arturo Giraldo. Nos estábamos saludando. Y me acuerdo yo que apenas teniendo como 2 años en los caminos del Señor, sirviéndole a Dios como músico, como salmista, él me dijo, él siempre me decía, tu vara es dulce. Me hablaba del trombón. Tu vara es dulce. Cuando tú tocas es como si hablaras. Tu vara es como la de Moisés. Y en estos días que Dios me permitió grabar el instrumental, me llamó y me dijo, lo oí, eso parece que hablara. Y de la misma manera me dijo, tú vas a pastorear. Tenía 2 añitos en los caminos del Señor, con un pasado de a dónde. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Él es fiel. Bendito sea mi Dios. Señor Padre mío, yo te doy gracias por mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque tú los has llamado bienaventurados, hombres prósperos, hombres valientes, hombres esforzados, hombres con testimonios, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de gozo, Señor. Hombres, Señor, que estarán escritos también en una columna, como escribiste Hebreos 11, porque a pesar de las circunstancias se han levantado, te han creído, han secado sus lágrimas de los ojos y han reconocido que 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces Dios lo levantará. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Padre, y te pido bendiciones hasta que sobreabunden. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor fuerte. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.